Dios les bendiga, amados hermanos. Ya estamos de regreso, amada iglesia, al Shaddai, a todos los que nos están viendo en este momento. Ya tenemos aquí a nuestra invitada especial en esta tarde, a nuestra hermana Lourdes Malagón. A nosotros de cariño le decimos Lulú Malagón. Hermana, bienvenida. Gracias, hermana. Estamos muy contentas de saber que en este próximo servicio de damas, este viernes 29 de marzo a las 7 de la tarde, será nuestra reunión de damas y la hermana Lulú Malagón es la encargada de traer la poderosa palabra del Señor. Amén. Hermana, es muy difícil sacar un tema, un versículo o una enseñanza para nosotros. Pues más que difícil, yo diría que es una responsabilidad muy grande, porque lo que vas a hablar no es de ti, no deben de ser tus pensamientos o tus ideas, sino es la palabra de Dios, es el mensaje del Señor. Entonces, más que difícil, es responsabilidad la que tenemos en nuestras manos de lo que vamos a llevar y transmitir al pueblo. Pero es un privilegio de parte de Dios ser portadora de la palabra, y sabemos, hermana, que Dios te ha dado ese talento, ese don, Gloria a Dios, innato para predicar su palabra, y estamos contentas de saber que Dios va a estar en este servicio. Amén. Usando tu vida, que Dios va a estar hablando a través de tu vida a Amén. Nuestros corazones, a todas las hermanas que vengamos a este servicio. Sé que Dios tiene algo especial para cada una de nosotras, que Dios va a hablar a través de la sierva, y para mí es un honor presentarte en nuestra mesa redonda de las guerreras del Shaddai. Es un gusto, hermana, tenerte aquí, saber que tú eres obediente al Señor y que el Señor te da lo que nosotros necesitamos, amén, porque cuando tú abres la palabra, buscas el mensaje, Dios te hace sentir qué es lo que nosotros como hijas necesitamos. Amén. Entonces es enriquecedor escudriñar la palabra y buscar el tema que Dios quiere para nosotras. Amén. Amén. Hermana, en esta hora yo quiero preguntarte algo de un tema que es la identidad. La identidad como hijas de Dios. Sabemos que cuando nosotros nacemos, tenemos, nuestros padres escogen un nombre, y eso nos identifica. De hecho, hermana, yo creo que, mire, cuando nace un bebé, muchas veces los papás ya hasta saben el nombre. Ya saben que van a tener una niña y qué nombre le van a poner. Pero en lo espiritual o en nuestra vida espiritual es algo diferente, porque yo creo que todo mundo tenemos un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Un antes de dónde venimos, qué éramos. Antes dice la palabra del Señor que éramos hijos del pecado, hijos de desobediencia, hijos de la ira. Pero dice la palabra del Señor que una vez que venimos a sus pies de Cristo, iniciamos una nueva vida, somos nuevas criaturas. De aquí en adelante adquirimos una nueva identidad, y esa identidad es un conjunto de características que nos debe de diferenciar de unas de otras personas. Amén. O sea que nosotros tenemos que tener características, como decir, dones, talentos, y que tú puedes identificar a la persona específicamente por su carácter. Amén. Podemos identificar a nuestra hermana Lulú por algo que Dios la usa, que es en la predicación de su palabra. Podemos identificar a una persona conforme el talento, el don que Dios le ha dado. Cuando tú conoces a una persona, hermana, usualmente todo el tiempo preguntas, ¿cuál es tu nombre? Puede haber muchas Lulús, ¿verdad? Puede haber muchas Sandras, pero hay algo que nos identifica. Y es como dices tú, es las características que tenemos específicamente cada una, que eso es lo que tú puedes identificar y decir, oh, ella es Lulú Malagón. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces es muy bonito saber que Dios nos ha dado características a cada una de nosotras, y tenemos que saber que tenemos esa identidad en esa característica específicamente que Dios nos ha dado. Amén, así es, hermana. Entonces,
Otra de las cosas, hermana, ¿cómo nos podemos identificar como hijas de Dios? Bueno, pues yo creo que lo primero que nos identifica como hijos de Dios es la obediencia. La obediencia a la palabra. Una vez que venimos al Señor, es indispensable, es primordial conocer la voluntad de Él, conocer qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él demanda de nosotros como hijos, porque Él como Padre también demanda a sus hijos, que somos nosotros, y tenemos que conocer la palabra para saber qué es lo que Él espera de nosotros. Y nosotros a la vez, al escudriñar esa palabra, tratar de aplicarla a nuestra vida. Y cuando la empezamos a aplicar a nuestra vida, es cuando empiezan a fluir en nosotros esas características que nos identifican como hijos. Entonces es muy importante saber quiénes somos en Cristo. Amén. ¿Cómo nos identificamos en Cristo? Yo creo que una de las cualidades o características primordiales que debe de tener el cristiano es el amor. Amén. De hecho, el Señor lo dijo que en eso, en el amor es donde nos íbamos a identificar como sus verdaderos discípulos, como sus verdaderos hijos. Entonces, si no tenemos amor, nada somos, dice la palabra del Señor. Amén. Otra de las características que el Señor también nos dice que seamos obedientes. Amén. Obedientes en su palabra, obedientes en someternos, someternos a Él y someternos a otras personas. Y cuando tenemos el amor y la obediencia, hermana, una de las características que el Señor nos pone en nosotros, yo creo que es una de las leyes, digo yo, de oro, que podemos estar confiadas y confiados en nuestra identidad. Sí. Cuando tú tienes tu identidad, no te sientes perdida, vas segura con lo que dices, con lo que hablas, con lo que crees, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando tú dices, el Señor está conmigo y yo lo hago por obediencia y por amor a su palabra, por amor a su obra, eso es una cosa maravillosa, hermana. Y nosotros nos sentimos muy, muy halagadas de que tú hayas aceptado este reto, de que tú puedas venir este viernes a predicar la palabra de Dios, a animarnos a nosotras a seguir adelante, a buscar de su presencia, porque nosotras cada mes nos reunimos con un propósito. Y es importante que cada una de nosotras sepamos que tenemos esa identidad. Amén. Cuando tú sabes que la identidad del Señor está en ti, Dios te da la autoridad. Amén, así es. Fíjese que la primera vez que a mí me dijeron que se podía dar una predicación, y nunca lo he olvidado, estaba muy nerviosa. Bueno, de hecho, yo creo que los nervios nunca se nos quitan. Siempre estamos nerviosos cuando vamos a predicar la palabra porque es una responsabilidad muy grande. Pero nunca voy a olvidar las palabras de esta sierva de Dios que me dijo, no te preocupes, porque Dios al que llama, capacita. Yo creo que lo más importante es que seamos obedientes a ese llamado. Cuando eres obediente a ese llamado, es el Señor el que pone en tu corazón lo que tienes que hablar o lo que tienes que enseñar o lo que tienes que decir. Tenemos que entender otro punto, que no es lo que yo quiera decir, porque quizás lo que yo tengo, a veces hay temas que se nos pueden venir a la mente y podemos pensar que son muy interesantes, pero no es lo que yo quiero decir, sino es lo que el Señor quiere hablar a su pueblo, y solo Él conoce el corazón de sus hijos para saber de qué tenemos necesidad. Amén. Entonces, hermana, cuando ha llegado el temor a ti, ha llegado la frustración de decir, realmente lo voy a hacer, pero tú te identificas y dices, yo soy una hija de Dios. Amén. Yo soy una sierva de Dios. Y Dios ha pagado el precio por mí, y Él me ha dicho que va a estar conmigo, que me va a respaldar, y tú te identificas con eso. Yo creo que todas las personas que sabemos que es nuestra identidad en el Señor, lo hacemos confiadamente. Sí te llega el temor, te llega el nervio, como cualquier persona, pero nuestra identidad, que nos está identificando como lo que somos, como somos sus siervas, somos sus hijas, somos sus princesas. Entonces, cuando tú y yo nos enfocamos que realmente nuestra identidad es auténtica,
Amén, así es. Un punto que me estaba diciendo ahorita que se me pasó tocarlo es, usted me decía que como hijas recibimos la identidad de Dios, ¿verdad? Pero esta identidad nos da autoridad. Amén. Entonces, nuestra identidad, hermanas, o la autoridad que nosotros tenemos no descansa en lo que nosotros somos, o no se basa en lo que nosotros somos, se basa en lo que el Señor ya hizo por nosotros. Amén. Él es el que hizo todo para que nosotros pudiéramos hacer la obra. ¿Qué es lo que el Señor hizo por mí? Me rescató, me perdonó, y con el perdón de mis pecados vino a la autoridad que Él me da para ir y cumplir su obra, para ir y hacer su voluntad, para ir y cumplir el propósito para el cual Él me rescató, para el cual Él me perdonó. Amén. Es muy hermoso, hermana, ver que cuando tú contemplas lo que Dios ha hecho en nosotros, la obra tan maravillosa que Dios hizo en nosotros, dándonos esa identidad, esa identificación. Hoy en día hay gente que poniendo la huella, hermana, pueden saber quiénes son, cómo son, dónde viven. Y nosotros, hermana, con nuestro testimonio, con el amor, con la obediencia, podemos dar testimonio que somos hijas de Dios. Amén. Que somos hijas de aquel que murió por nosotros. Entonces es bien, bien bonito que no nos desenfoquemos de qué es nuestra identidad. De quiénes somos en el Señor, de que el Señor nos ha dado todo. Él dio todo por nosotros, y nosotros tenemos que entender que cuando algo venga a nuestro corazón o a nuestras mentes a querer confundir nuestra identidad como madres, como mujeres, porque a veces nos sentimos menospreciadas, nos sentimos menos, y muchas veces nos identificamos con cosas que no son el propósito de Dios. Cuando estamos en el propósito de Dios, tú identificas lo que Dios tiene para tu vida como su hija. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué es nuestra identidad, quiénes somos en el Señor. Amén. ¿Quiénes somos? Somos sus hijas. Amén. Y yo creo que uno de lo que el enemigo siempre quiere hacer es robarnos esa identidad. Amén. Es que nosotros perdamos de vista quiénes somos, el poder y la autoridad que tenemos. Porque cuando nos pasa eso, hermana, es muy fácil que el enemigo venga y nos robe la fe, nos robe la esperanza, nos robe las ganas de seguir adelante, nos robe incluso a veces familia, hijos, matrimonios. Entonces es súper, súper importante que no olvidemos quiénes somos. Somos hijas de Dios, y como hijas de Dios tenemos la autoridad. ¿La autoridad para qué? Para edificar. Amén. Edificar nuestra casa, edificar nuestra familia, edificar nuestra vida. Entonces, nunca perdamos de vista, somos hijas de Dios porque esa identidad la hemos recibido directamente de Él. Y para Dios es bien importante que nosotros sepamos nuestra identidad y que ejerzamos esa identidad. Cuando una persona nace y crece, hermana, y es como una licencia, ¿verdad? Que vas y sacas una licencia, ahí dice toda tu información también. Tiene una credencial donde puede valorizarse en cualquier lugar donde necesite una identificación. Nosotras como hijas de Dios también estamos con una credencial, o cómo podemos acreditarnos o decir realmente esto me evalúa, esto me avala como hija de Dios. Nuestros hechos. Amén. Nuestros hechos. Porque podemos decir, soy hija de Dios. Yo puedo decir, yo soy hija de Dios, pero yo creo que lo más importante es, ¿qué dicen los demás que yo soy? Si yo digo, soy hija de Dios, yo tengo que demostrarlo con mis hechos. Tengo que llevar en mi vida los frutos del Espíritu de Dios, que dice la palabra, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Los tengo que tener en mí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que otros dicen de mí? ¿Qué es lo que la gente dice de mí? O sea, en otras palabras, hermana, la identidad es lo que tú piensas de ti misma. Exactamente. O sea, que si tú piensas cosas malas,
entonces tu identidad no está bien fija. Pero cuando tú sabes que lo que tú piensas de ti, que tú eres una hija de Dios, que Dios te ha dado el poder, te ha dado la autoridad y tienes los dones del Espíritu, entonces estás evaluada con la palabra, evaluada que donde quiera que vaya tu espíritu da testimonio de que Dios está en ti. Amén. El Señor dijo, estas señales van a seguir a todos aquellos que creen en mi nombre. Amén. Entonces, no se trata de nosotros seguir señales, se trata de que las señales de hijos de Dios nos sigan a nosotros y por esas señales nosotros seamos identificados como hijos de Dios. Es muy importante que cada uno de los que estamos en la iglesia o conocemos del Señor, sepamos esa identidad, sepamos que la identidad que nos identifica como cristianos es precisamente eso, que las señales que nosotros demos ese testimonio y que cada persona pueda decir, yo veo en ti algo diferente, yo veo que algo ha cambiado en ti, yo veo que tú no eres la misma. ¿Qué pasa ahí, hermana? ¿Cómo podemos decir, nosotras mismas podemos decir, es que hay alguien que me ha cambiado y me ha dado una identidad? Porque Dios me ha dado una identidad desde que yo nací, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, Dios me dio la mejor identidad, que es de ser llamada su hija. Sí, nosotros tenemos unos padres terrenales, amén, pero ya cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él viene a ser tu Padre Celestial y Él te da esa identidad para que tú vayas adelante y sigas adelante, sigas haciendo, como decías tu hermana, el propósito y lo que Dios ha puesto en tus manos. Y entonces cuando tú y yo sabemos eso, hermana, podemos, digo yo, abrazar al mundo, porque sabemos quién está con nosotros, sabemos quién nos está respaldando, sabemos que Dios está dando la identidad a través de su propio testimonio que nosotros podemos dar y seguir adelante en este caminar. Amén. Y es yo creo que parte de nuestra identidad o la parte de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es de representar muy bien al Padre. Amén. Yo creo que todo padre en nuestra vida personal, todo papá desea que su hijo lo honre, desea que su hijo lo deje bien representado, que diga, este es mi hijo, ¿verdad? Yeah. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también. Cuando tenemos la credencial de hijo de Dios, yo tengo la responsabilidad de representar bien a mi padre, de que mi padre se sienta orgulloso de mí donde quiera que yo me pare, con quien sea que yo hable. Porque tristemente, hermana, vemos que hoy en día muchas personas pueden decir, yo soy hija de Dios, pero su testimonio deja mucho que desear. Entonces, lo más importante es mi testimonio como hija de Dios, mi credencial como hija de Dios, ¿está representando bien a mi padre? Fíjate, algo que acabas de decir es algo muy impactante y muy importante y verdadero. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos hagan que todo el tiempo nos sintamos orgullosos de ellos, que todo el tiempo estemos diciendo, es mi hijo, es mi hijo. Yo creo que el Señor se siente así, hermana, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado, cuando nosotros realmente lo representamos como Él quiere que lo representemos. Creo que eso es algo hermoso cuando tú puedes decir, wow, ella es mi hija, wow, ella lo que está haciendo, wow, es impactante y me siento orgullosa porque es mi hija, porque es mi hijo, porque hay gente, hermana, que hasta dice, él es mi hijo, él es mi hija, ¿verdad? Entonces imagínate qué bonito fuera que el Señor así todo el tiempo nos viera y se sintiera tan orgulloso de nosotros por todo lo que hacemos. Y a veces, decías tú, a veces estamos en la iglesia, somos cristianos, pero no estamos representando bien al Señor. Entonces, esta mesa redonda, hermana, es precisamente para eso, para que nosotros sepamos qué es nuestra identidad y que nosotros podamos representar bien al Señor y que podamos decirle al Señor, gracias por lo que me has dado, porque puedo representarte dignamente como tu hija, puedo decir
tú me has ayudado hasta aquí. Amén. Entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes, que el Señor me imagino yo, que está en su trono diciendo, wow, esas son mis hijas, esas son las por las cuales yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Hermana, pues quiero agradecerte en esta tarde por tu visita a nuestra mesa redonda. Y pues estamos esperando el viernes, hermana, a ver qué el Señor nos dice a través de su palabra, a través de ti. Estamos muy contentas todas las hermanas y a todas las que nos están viendo. Las animamos a que vengan este viernes 29 de marzo a las 7 de la tarde. A nuestra hermana Lulú Malagón es la portadora de la palabra, y ven a gozarte con nosotros, hermana, no te quedes en casa, y las hermanas que viven aquí alrededor son más que bienvenidas, y pues Dios te bendiga, hermana, y te esperamos para nuestro siguiente programa. Dios te bendiga.